mejorando o empeorando? Y mi respuesta es sí. Mientras la noche se vuelve más oscura, los santos se vuelven más brillantes. Amén. Así es. Mientras la noche se vuelve más oscura, los santos se vuelven más brillantes. Saludos amigos y amigas y sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. En su mensaje de hoy, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos habla de las señales de los tiempos y el principio del fin. Por favor, busque en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 24. La humanidad siempre ha querido mirar el futuro. Tenemos los pronosticadores, los adivinadores, los que todo lo saben, los autoproclamados profetas, sin ninguna inspiración divina. El único libro 100% seguro es la Biblia, la palabra de Dios. Y el próximo gran evento que estamos esperando es el retorno literal, visible y corporal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero decirle que este evento, el regreso de Cristo, es una de las mayores doctrinas en la palabra de Dios. Se lo menciona no menos de 1200 veces en el Antiguo Testamento y por lo menos 300 veces más en el Nuevo Testamento. Dios nos está diciendo que este mismo Jesús que ya vino, vendrá otra vez. Y hoy vamos a estudiar las palabras de Jesús, guiándonos en un viaje profético, mirando lo que pasa en esta época y luego en la época por venir, y veremos en la palabra de Dios cuál es el destino del planeta Tierra. Esto es muy importante para nosotros hoy porque los que estamos viviendo en la actualidad podemos decir con seguridad que el futuro ya está aquí. Quiero que note el trasfondo de la profecía que vamos a leer. Leamos los 3 primeros versos de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Cree usted que Jesús no había visto esos edificios antes? ¿Por qué los discípulos querían mostrarle a Jesús los edificios del templo? Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, cuando usted tiene esta profecía en la mente, recuerde que este es el trasfondo. Recuerde también que desde el monte de los Olivos se miraba abajo el templo. Y el templo era absolutamente magnífico. El templo era el centro de la vida judía, espiritual y socialmente. Todas sus esperanzas estaban basadas ahí en el templo. Y ahí estaba, en el monte Moria, como una montaña de oro. El historiador Josefo dice que parecía una montaña de nieve. Ahí brilla bajo el sol cuando el sol sale por el oriente, bañando el monte de los Olivos. ¿Por qué los discípulos vinieron y le dijeron al Señor: mira, mira este templo? ¿Por qué se lo mostraron? Bueno, tiene que recordar que Jesús había hecho una profecía en Mateo 23, verso 37. Jesús, bajando del monte de los Olivos, comenzó a derramar copiosas lágrimas al mirar Jerusalén. Y ahí está el templo, enfrente de él. Y esto es lo que él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa. Y aquí Jesús se refería al templo. Os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos no podían creer que este templo jamás quedaría desierto. No parecía que eso llegara a suceder jamás. Pero para empeorar las cosas, Jesús dijo que este templo no quedaría piedra sobre piedra. Ellos no podían creerlo.
Si usted alguna vez ha visto las ruinas de este templo, las enormes y masivas piedras diseminadas por el valle, a lo mejor entiende por qué la declaración de Jesús no tenía sentido para los discípulos. Ellos dijeron: Jesús, ¿estás diciendo que este lugar va a quedar desolado? ¿Que no va a quedar una piedra sobre otra? Jesús, por favor, mira estas enormes piedras. Yo he visto estas piedras en la base de la muralla. Algunas son tan grandes como una iglesia pequeña. ¿Cómo hicieron para poner esas enormes piedras en su lugar? No tengo ni la menor idea. Y no se olvide que ellos no tenían las modernas maquinarias de construcción que ahora tenemos. Los discípulos dijeron: Jesús, mira esto, mira estas gigantescas piedras. Jesús había profetizado destrucción, y eso no parecía razonable. Los romanos vendrían y destruirían Jerusalén, y ya existía el fermento de la rebelión contra el gobierno romano, y Jesús profetiza eso. De hecho, en Lucas 21:20 Jesús dijo: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Quiere decir que el templo quedaría desolado. ¿Cuándo iban a saber que esto sucedería? Cuando vieran a Jerusalén rodeado de ejércitos. Bueno, 40 años después de que Jesús dijera esto, el ejército romano, bajo las órdenes del emperador Tito Flavio, vino y rodeó la ciudad de Jerusalén con sus ejércitos, exactamente como Jesús lo había profetizado. Más tarde, los saqueadores, con poderosas maquinarias, han ido a tratar de apartar esas piedras, tratando de encontrar entre las fisuras de las piedras el oro derretido. Y lo que Jesús dijo, mucha gente lo consideró inimaginable. Por eso le dijeron: Jesús, mire estas enormes piedras. ¿Sabes lo que estás diciendo? Y Jesús sabía exactamente lo que estaba diciendo. He estado muchas veces en el templo del monte, y si busca el templo de Herodes puede encontrar otros templos. Yo he visto las ruinas de otros templos, pero escúcheme, usted no encontrará una piedra sobre otra, ni una sola, exactamente como Jesús dijo. Eso debe enseñarnos algo. No vivimos por la razón, vivimos por la revelación. No trate de explicar como sin importancia las profecías de la palabra de Dios. Esto es el trasfondo de esta profecía concerniente a la segunda venida del Señor Jesucristo y de los que cuestionaron esto. Ahora note el tema de la profecía. Dice el verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, primero, ¿cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿cuándo será el fin del mundo? Los discípulos hicieron estas tres preguntas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será destruido el templo? Segundo, ¿cuál será la señal de tu venida? La palabra venida aquí es la palabra griega parusía, y significa venir en poder y gloria. Por lo tanto, ¿cuándo, Señor, vas a instalar tu reino? ¿Cuándo vas a comenzar a reinar? Tercero, ¿cuál será la señal del fin del mundo? La palabra mundo aquí significa el final de la época. Ellos pensaron que se acercaban al final de la época antigua y que una nueva época, la época mesiánica, iba a empezar. Por eso le hicieron a Jesús esa pregunta. Recuerden que eran judíos cristianos los que hacían estas preguntas, y vamos a ver las señales de los tiempos que tienen que ver con Israel y con la iglesia. Lo que hace Jesús aquí es mirar a través del túnel del tiempo y les da las señales de los tiempos, los días y épocas entre el tiempo que ellos existieron y cuando Jesucristo vendrá otra vez. Y les da 7 marcas o señales, y de eso vamos a hablar hoy. Preste atención. Primero, Jesús dice que la primera marca será la decepción de falsos cristos. Miremos los versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús dice que una de las marcas de los últimos días, el final de una época, será un tiempo de gran decepción. Y tanta gente ha sido engañada a pesar de que la Biblia nos advierte para que no seamos engañados. Veamos rápidamente 1 de Juan 4, los versos del 1 al 3. Aquí el apóstol Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hace más de 2000 años que el espíritu del anticristo está en el mundo. La palabra anticristo toma la palabra Cristo y antepone el prefijo anti, que significa en contra de o en lugar de. Puede significar cualquiera de las dos cosas o puede significar ambas cosas. El anticristo viene en contra del verdadero Cristo y se presenta a sí mismo como el Cristo. Y por lo tanto, hay muchos falsos cristos y falsos mesías. En los últimos 50 años, no menos de 1200 han proclamado ser los Cristos. Y yo me asombro y maravillo de lo que la gente puede creer. Segundo, habrá una división de conflicto continuo. ¿No ha pensado que en más de 2000 años el hombre pudo haber resuelto el problema de la guerra y hacer del mundo un lugar seguro? Desde que era un niño, he escuchado promesas de guerra para terminar con todas las guerras y para brindar seguridad al mundo. Pero Jesús dijo que eso nunca sucederá. Miremos los versos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El mundo, desde el momento que Jesús hizo esta declaración hasta el día presente, más de 2 milenios, ha estado plagado por el espectro de la guerra, y las guerras crecen en número, y las guerras crecen en intensidad. Piensa en lo que está sucediendo en estos días. Piensa en el conflicto en el Medio Oriente. Considere lo que está pasando en Irak, en Irán, en Afganistán, o lo que está sucediendo en Corea del Norte o en la China Roja, solo por nombrar algunos lugares. En 6000 años de historia registrada del hombre, se calcula que 600 millones de personas han muerto en las guerras. Pero lo aterrador es, escuche con atención, lo aterrador es que la mitad de esos 600 millones han muerto desde 1900. ¿Entendió? La mitad de los que han muerto en 6000 años han muerto desde 1900. Parece que estamos viendo que todas estas cosas están llegando a un clímax. Esta generación, la generación en la cual estamos viviendo, ha visto más guerras que ninguna otra generación. Terrorismo, secuestros, bombardeos, asesinatos, sabotajes, guerras. Y pareciera como si todo esto se centrara en Jerusalén. ¿Tiene la Biblia algo que decir al respecto? Por supuesto que sí. Leamos Zacarías 12, versos 2 y 3. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en
aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Continuos conflictos, divisiones. Tercero, desastres de cataclísmicas consecuencias. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Jesús, mirando a través del tiempo, dice que habrá hambre. Usted podría pensar que tal vez el hombre con abundante habilidad agrícola e ingeniería genética habría ya resuelto el problema de la hambruna. Pero el problema del hambre en nuestro mundo es doble. Primero, la falla de la agricultura misma, y segundo, el embudo que significa la distribución. Aun cuando tenemos los alimentos, no podemos hacer llegar esos alimentos a la gente que realmente los necesitan. Pero dentro de un poco tiempo no tendremos alimentos suficientes. Vivimos en el planeta Tierra consumiendo casi de inmediato lo que la Tierra produce. Ya no tenemos graneros bien abastecidos como antes. Un muy conocido biólogo y sociólogo ha dicho, y lo cito textualmente, el planeta Tierra ya no es una sociedad sostenible. Con la población mundial duplicada 2 veces en el siglo pasado, la Tierra está siendo obligada a producir alimentos, y la consecuencia es que la 1/4 parte de la Tierra se está volviendo estéril y erosionada. La Biblia enseña que durante la tribulación, que puede estar solo a unos pocos años de distancia, usted tendrá que pagar entre $80 y $100 por un par de libras de trigo, para poder hacer unos pocos panes. Una terrible hambruna se acerca sobre la tierra. China, por ejemplo, que alguna vez fue la primera exportadora, no solo habló de hambruna, habló también de plagas. Se podría pensar que en 2000 años mucho hemos aprendido sobre plagas. Recuerdo cuando era pequeño y que decían, hemos conquistado la polio. Y yo pensé que eso era maravilloso y que muy pronto enfermedades como la polio, el sarampión y otras más serían eliminadas. Pero hicieron su aparición las enfermedades venéreas y el SIDA y el ébola. Y parece que cada día aparece una nueva y mortal plaga. Y como si todo esto fuera poco, estamos enfrentando en la actualidad el fantasma de la guerra químico-biológica. Jesús dijo que las plagas serían una señal de los tiempos y también mencionó temblores y terremotos, y tal parece que el planeta mismo está jadeante de dolor. Cuarto, habrá una difamación de cristianos consagrados. Mis amigos, si amamos al Señor Jesús, vamos a ser difamados. Será una señal de los tiempos. Veamos Mateo 24, versos 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Jesús dijo que la persecución religiosa se aumentará al final de los tiempos y estará centrada contra el cristianismo, aquellos que siguen al Señor Jesucristo.
A este mundo no le importa tener religión, pero se resiente si hablamos del Señor Jesucristo. ¿Sabía que más cristianos han muerto por su fe en el siglo pasado que en todos los demás siglos, desde